Sí, algunas personas podemos parar. Buenas. Ay, me piqué el ojo. Yo ya terminé de dar ortes. Sigo hablando. Hola. ¿Cómo mate? Bueno. Vamos a empezar. ¿Se escucha? Hola chicos, ¿se escucha en casa? Sí, profe, se escucha. Perfecto. Bueno, antes de empezar con esta clase, la última que voy a dar yo de la unidad parcial, quiero comentar que en el campus hay 2 videos cortos y un video largo. Que figura como de 40 y pico de minutos, pero en realidad está 2 veces el mismo video. Dura más o menos 22-23 minutos. ¿Sí? Bien. En el video corto, los 2 videos cortos van a encontrar cómo se realizan las mediciones, vengo acá si me escuchan mejor en casa, cómo se realizan las mediciones radiográficas, son cortitos pero de 1 minuto, 1 minuto y medio. Cómo se realizan las mediciones y las líneas que se trazan sobre la radiografía de cadera. ¿Sí? Y el otro es un video muy lindo donde habla de las características y el desarrollo de una cadera normal, con una animación, de las maniobras que se realizan para el diagnóstico de la enfermedad luxante de cadera, y también donde explican cuáles son los factores que influyen sobre la evolución de esta enfermedad luxante de cadera, cómo se realizan las maniobras en el ambiente que se deben realizar, cómo deben ser, y con la animación de ver cómo es la maniobra y luego enfocar qué sucede de manera anatómica, ¿sí? Están muy lindos, muy claros y
explican y como que queda como muy claro cómo es toda la dinámica y la evolución de la enfermedad luxante de cadera, que no es, no es tan fácil de entender. Bien. Bueno, la enfermedad luxante de cadera, que es una afección que siempre fue llamada como luxación congénita de cadera, en realidad, o displasia de cadera también, es una afección mal llamada luxación congénita, porque en realidad las luxaciones congénitas son más o menos el 10, 15 o hasta el 20% de las personas, los niños que nacen con displasia o enfermedad luxante de cadera. Los que nacen luxados de manera congénita son un porcentaje muy, muy bajito, sino que se la debe llamar enfermedad luxante de cadera. ¿Por qué? Porque es una anomalía del desarrollo de la cadera. Y en realidad, la luxación de la cadera se establece luego de una etapa de crecimiento de este niño, de este bebé. Eso es lo que se explica acá. El 80% no nace luxado, nace con un acetábulo displásico, con una cápsula articular laxa, y con el tiempo se va estableciendo esta enfermedad luxante. Solo el 20% nace luxado, eso se llama luxación teratogénica, y que en general se asocia a otras malformaciones congénitas y a síndromes genéticos. Bien. ¿Cómo es la incidencia de esto? La enfermedad luxante de cadera es mucho más frecuente en mujeres que en varones, y la relación es de 8 a 1. ¿Sí? Bilateral en la mitad de los casos, más o menos. A veces un poco menos, podríamos decir. ¿Cuál es la cadera más afectada cuando es unilateral? La izquierda. La izquierda. Existen algunas causas, si bien no están establecidas específicamente, salvo los síndromes genéticos, ¿sí? O asociados a otras patologías, pero se cree que puede ser porque el cotilo tiene poca profundidad, se puede deber a que hay una historia familiar de enfermedad luxante de cadera. Cuando hay una mamá o una abuela con antecedentes de enfermedad luxante de cadera, nosotros en general ya le damos el aviso a esa mamá o a esa niña. El día que tengas un bebé, lo primero que tenés que hacer es traerlo para control. ¿Sí? O por ahí te dicen, no, porque, varón, por ejemplo, porque mi mamá o mi hermano tuvo luxación congénita de cadera. Entonces, el día que tengas tu bebé, lo tenés que traer con. Si bien el control es un control que se hace de rutina, lo que sí debemos hacer, que no en todos lados se hace, es una pesquisa para detectarlo. Además, las maniobras. Porque a veces las maniobras, para las clases leves o moderadas, las maniobras son negativas, y el examen físico es negativo, y radiográficamente o ecográficamente sí detectamos la displasia leve a moderada. Porque la luxación completa, y sí, es re fácil de verlo. Al examen físico, a las maniobras. Pero las displasias leves a moderadas no son tan fáciles de ver, y si las dejamos, cuando empiece el niño a caminar, ya va a estar establecida una displasia severa y una luxación, y el niñito va a caminar como un palito. Claudicando la marcha. Bien. Los factores genéticos son importantes, sobre todo relacionados a las hiperlaxitudes ligamentarias. Los trastornos de la posición intrauterina, ustedes saben que cómo debe estar un bebé en la panza. ¿Cómo debe estar? Para nacer como tiene que estar. En posición cefálica, ¿sí? Con la cabeza apuntando al canal de parto, ¿sí? ¿Y los miembros cómo deben estar? Esas posiciones que están ahí son normales, ¿no? No. Están como chinitos. Ahí. En la abducción. ¿Los ven en la abducción a eso? No. ¿Sí? Bien.
presentación de podálica es cuando el bebé está sentado en el canal de parto. Eso aumenta la incidencia de displasia de cadera, enfermedad leucana. Y las posiciones de podálica pueden ser así, así o así. ¿Está? Eso predispone a la enfermedad luxante de cadera. Y a veces, en esta posición, suelen nacer bebés con displasia, o con enfermedad luxante de cadera y con luxación de rodilla, hacia el otro lado. No es tan poco frecuente, suele inversa. Los embarazos gemelares o los embarazos múltiples, ¿sí? Porque hay poco lugar adentro de esa panza, entonces, cuando hay 2 o 3 bebés, el espacio es menor y también hay mayor incidencia, ¿sí?, de enfermedad luxante de cadera. Y por supuesto, todas las asociadas a otras patologías. También los meningoceles, a pie de bot, a plagiocefalias, ¿eh? O algunos síndromes genéticos. ¿Está? ¿Está claro eso? Esto es importantísimo. ¿De qué depende el éxito del tratamiento, la buena evolución de estos niños? De la precocidad con la que se hace el diagnóstico. Cuando un bebé nace, al momento del nacimiento, ya sea por parto o por cesárea, se realiza una primera evaluación física, en el cual, dentro de todas las cosas que se hacen a ese bebé, se realizan 2 maniobras, ¿sí? Que es la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow, que ya la vamos a ver cómo son y para qué sirven, que es un examen físico integral que se le hace al bebé. Se fija, se extienden los miembros inferiores, se fija la simetría de los pliegues, la longitud de los miembros, etc. Generalmente, en esta primera evaluación, salvo que sea algo muy relevante, como una luxación teratogénica, una displasia leve o moderada, no va a ser percibida en este examen físico. Porque además, los niñitos suelen estar, cuando recién nacen, muy espásticos, es como más difícil hacer el examen. Bien. En cada consulta, ustedes saben que nace un bebé, la semana tiene una semilla normal, sin ningún tipo de patologías asociadas. A los 7 días tiene su primer control, el niño sano, ¿sí? Y después de esa primera semana, ya cuando cumple el mes. ¿Ya está? Sí. Bien. Gracias. Porque si no, decirle que nos va a comprar una columna nueva de bajar y subir pacientes. Bien. Bueno, con respecto a lo que le venía diciendo, cuando nacen estos bebés, después que se le hace el examen físico inicial, a la semana el pediatra lo va a citar. ¿Sí? Se hace el control y en esa primera semana el pediatra, además de todo lo que hace, va a volver a realizar estas maniobras para poder detectar la presencia de alguna maniobra positiva para detectar de manera temprana. Y después, cuando se lo cita al mes, lo mismo, cuando se lo cita a los 2 meses, lo mismo, y a los 3 meses, lo mismo, y así sucesivamente. Pero es importante realizar, así como a los niños recién nacidos, ustedes saben que le sacan sangre del talón, ¿saben eso? ¿Sí? Que les pinchan el talón y se hace una pesquisa de enfermedades metabólicas, ¿sí? También se le hace un fondo de ojo para hacer una pesquisa de patología de retina, oculares. También se le hacen las audiciones acústicas para hacer una pesquisa de pacientes a ver si tienen hipoacusia. Para la cadera también debemos realizar una pesquisa. ¿Qué es una pesquisa? Es un método que, implementado de manera regular, hace que podamos hacer diagnósticos precoces de algunas afecciones, ¿sí? Como si yo le dijera, bueno, a ver, el examen mamario mensual, el autoexamen que hacemos las mujeres, el autoexamen que deben hacer los hombres de las bolsas testiculares, el Papa Nicolau, que nos hacemos las mujeres una vez al año, ¿sí? El control. Eso es una pesquisa. ¿Por qué? ¿Qué estamos buscando?
Estamos buscando que nos aparezca algo que pueda ser solucionado de manera rápida, ¿sí? Y resolverse de manera rápida y sin consecuencias. ¿Está? Eso es una pesquisa. Buscar algo para resolverlo rápido antes de que las cosas se compliquen. Entonces, en este caso, esperen que tomo el mate. La pesquisa se realiza en nacimiento, con las maniobras y en los sucesivos controles, mediante el examen físico, y también vamos a pedir en los bebés a partir de los 45 días, entre los 45 días y los 3 meses, en una ventana chiquita, ¿no? Se pide una ecografía de ambas caderas con valoración dinámica, ¿sí? Y en el caso de que no tengamos un ecografista confiable para realizar esta evaluación, porque la ecografía tiene una característica, es operador dependiente. El ecografista que va a hacer la ecografía de la cadera infantil, debe tener experiencia en hacerlo y debe saber hacerlo. ¿Sí? Porque no todos los ecografistas se dedican a hacer cadera infantil. Entonces, es como una especialidad, una formación dentro de lo que hacen los ecografistas. ¿Ah? Porque la ecografía es operador dependiente. Yo el traductor lo pongo para un lado, para el otro, la imagen que me va a dar es distinta. A diferencia de una radiografía. La radiografía la van a sacar y la vamos a ver todos. Entonces vos vas a poder ver lo mismo que estoy viendo yo. ¿Sí? Tengo que saber verla. Tengo que saber buscarla. ¿Sí? Pero ya no depende de la persona que la hizo. Si está hecha de las técnicas correctas, ¿no? Bien. Entonces, si podemos solicitar la ecografía de rutina, lo hacemos entre los 45 y los 3 meses. Y en el caso de no tener una ecografía, no importa, se realiza una radiografía de ambas caderas de frente, que lo habitual es que el pediatra lo pida en la consulta de los 2 meses, entonces ya a los 3 meses, en la consulta de los 3, ya la trae. ¿Sí? Lo importante es que a los 3 meses el niño tiene que estar controlado. ¿Está? Bien. Eso es lo que nos tiene que quedar. ¿Ven? Esto es un traductor con el cual se está haciendo una ecografía de cadera. La ventaja que tiene la ecografía, si está hecha por una persona experimentada, es que además de poder ver cómo está el acetábulo, cómo está la cobertura, podemos realizar maniobras. O sea, podemos hacer la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow y lo podemos ver. O sea que nos puede dar la valoración dinámica de esa cadera. ¿Sí? Por eso es importante. Bien. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo se realiza el examen físico? La realiza el médico pediatra en cada consulta que va el paciente. ¿Cómo debe ser el ambiente en el cual lo tengo que hacer? Tiene que ser un ambiente donde, por supuesto, pueda yo tener al bebé desnudo, un lugar que esté calentito, que no se enfríe, sino el bebé se pone incómodo, tiene que estar acostado. Tengo que usar una superficie firme. Si bien no lo voy a acostar arriba de esta mesa, pero tengo que tener esta mesa con una pequeña colchoneta o una camilla que tenga una base sólida y algo mullido o una manta. Entonces yo tengo una superficie firme, que cuando yo realice las maniobras no se hunda. ¿Me explico? Bien. Y vamos a hacer los movimientos de flexión, extensión, rotación, para detectar algún tipo de movilidad normal. ¿Y eso cómo se realiza? Así como está allá, ¿ven? Una nena, una bebé, realizamos siempre colocamos estos 2 dedos sobre los trocantes, en la parte interna del muslo. Ustedes piensen que es chiquito, ¿sí? Tocamos trocánter, colocamos dedos por la parte interna y realizamos tenemos que esperar que el bebé esté relajado, no vamos a estar con un bebé tenso y realizar una maniobra forzada porque podemos generar daño, ¿tá? Entonces tenemos que esperar que el bebé esté tranquilo, donde se quede tranquilo y flexible, realizamos la maniobra de abducción hacia afuera, la maniobra de Ortolani, y la maniobra de Barlow es en aducción y hacia afuera. ¿Qué función cumplen estas 2 maniobras? La maniobra de Ortolani es una maniobra en la cual, si hay una cadera que está luxada, yo lo que realizo es un intento de reducción. ¿Sí?
una maniobra de abducción y de cómo empujar la cabeza femoral adentro del código. Y la maniobra de Backlund es al revés. Es una maniobra que intenta luxar la cadera. Se coloca en abducción, hago esto y empujo hacia atrás. Entonces la cabeza femoral tiende a salir. Obviamente, en un niño con una cadera normal, ninguna de estas dos maniobras es positiva. Y lo que muchas veces pasa es que estas maniobras son negativas, son normales, porque la cadera no está luxada. Pero puede estar displácida. Puede tener un techo, en vez de tener 30 grados, que es lo que vamos a ver ahora, tenga 45. Por eso es que necesito de las imágenes, además de las maniobras. Porque este niño va a tener un examen físico normal, y a medida que se vaya desarrollando con esos techos altos, que no van a contener, no va a contener la cabeza femoral, y se va a empezar a escapar con el tiempo. ¿Y esto por qué sucede? Porque para que se desarrolle un cotilo, necesita el estímulo de la cabeza femoral acá, y para que la cabeza femoral se desarrolle acá, necesita el estímulo del cotilo. ¿Está? Uno necesita del otro para generar lo que va a ser una cadera normal. Esto no es un bebé tan chiquito. Esto es un niño de aproximadamente un año. Fíjense, cabeza femoral, nucleosificación, acetábulo normal. Ahora vamos a ver los cuadrantes, cómo se traza. Cadera normal. ¿Y ahí qué pasó? Después, se escapó. Esta es una cadera francamente luxada. Fíjese dónde está. Y eso que no tiene un acetábulo tan displásico. No es un acetábulo tan displásico. Hay acetábulos que van acá. Así. Derecho, para hacia arriba. Ahora vamos a ver algunas otras. Cuando un pediatra detecta alguna anormalidad, tanto en las maniobras como en los estudios que pidió, porque estos estudios los debe pedir el pediatra, ¿sí? Debe mandar al traumatólogo, si hay un ortopedista infantil, un traumatólogo ortopedista infantil, mejor, y si no, el traumatólogo general para que evalúe y realice el tratamiento correspondiente de manera precoz. Bien, acá están las maniobras, fíjense. La maniobra de Ortolani lo que tiende es a generar abducción y reducir esta cabeza femoral que estaba acá para colocarla acá. Y la maniobra de Ortolani es al revés, tiende a luxar la cabeza femoral. Vos no llegaste, Dani, cuando yo estaba explicando la parte del principio. En el campus hay 3 videos para ver. 2 videos cortitos, que son la evaluación radiográfica y cómo se trazan las líneas sobre la radiografía, y un video más larguito, que figura como de 40 y tantos de minutos, pero no se asusten porque es de 25, donde está muy claro cómo es el desarrollo de una cadera normal, cómo crece una cadera normal, cuáles son los elementos de estabilidad de una cadera normal, y después cómo se realiza toda la evaluación de un paciente con displasia, para que los vean. Bien, ¿cómo se realiza el diagnóstico de esta afección? El diagnóstico se hace siempre alrededor de los 3 meses. Cuando nosotros tenemos familias con antecedentes de enfermedad luxante de cadera, ¿sí? Tenemos que hacerles entender siempre de que deben concluir antes. Yo tengo, por ejemplo, ya he atendido chicas que ya hoy son mamás y que nacieron con displasia, con enfermedad luxante de cadera. Entonces, como yo siempre les dije, cuando eran chiquitas, mientras las seguía atendiendo, incluso a las madres o a los padres de estas chicas, el día que tengan su bebé, por favor, lo traen chiquitito. Los otros días nació una, tenía 4 días y la trajeron. Esa fue la mamá que había nacido con displasia, con luxación congénita de cadera,
más flexión de rodilla. ¿Ya tienes? ¿Cuánto? ¿20? 25. Bueno, tuvo una bebé, la bebé, pero nacida hace 3, 4 días, nació bebé. No, no importa, pero mejor, mejor. ¿Por qué? Porque lo que hice yo fue mandarla a hacer una radiografía de cadera, porque para la eco todavía no se van a ver muchas cosas, pero por lo menos yo ya en la radiografía de cadera sé si los acetauros tienden a ser normales fisiológicos o si son displásicos. Entonces, si yo lo encuentro ya en ese momento, ya le pongo una célula de abducción de las más simples y ya estoy ganando mucho tiempo. Mucho tiempo estoy ganando. ¿Cómo? Claro. Por eso cuando hay antecedentes familiares hay que meter en la cabeza a la familia de que nacen los bebés y se controlan. Dicen, no, pero es varón, no importa, pero es igual. Porque si bien es menos frecuente en los varones, también pasa. Se los bebés varones, no son clases tan grandes. Pero sí las hay. Entonces, cuanto más chiquito, mejor. Estoy ganando un montón de tiempo. Porque cuanto más tardío es el diagnóstico, mayor es el riesgo de mala evolución que tengamos. Y si se diagnostica después que inició la marcha, estamos fritos. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque ya esa cadera cargó peso, ya la musculatura está cortada, ya ese acetauro está altamente displástico y esa cabeza femoral ya tiene dismorfia. Entonces, ¿se puede tratar? Sí, claro que se puede tratar, por supuesto. Pero ya vamos a estar hablando de tratamientos quirúrgicos, ¿sí? En los cuales hay que hacer osteotomías correctoras, osteotomías derrotadoras. Y claro, ya estamos hablando de procedimientos más cruentos, más invasivos, que requieren internación, implantes, etc. Bien. Entonces, por eso es importante. Y una vez que se estableció esta marcha, estos niños van a tener acortamiento del fémur, porque el fémur va a estar más arriba, pliegues asimétricos, van a retrasar su deambulación, van a tener cojera o claudicación de marcha, y en caso de que esté luxada las dos, van a tener lo que se llama la marcha de pato. ¿Qué vieron cuando ven un pato que va? ¿Cómo hace el pato? Que va la colita para acá, para allá, para acá, para allá. Bueno, igual, caminan así, 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 así. Nosotros tenemos una paciente en el centro de rehabilitación, Dani la conoce, Juana. Juana nació, Juana es joven, muy joven, creo que tiene 30 años. ¿Qué pasó? Ella nació en el campo, sus padres siempre vivieron en el campo, zonas de poco acceso, nunca realizó los controles. Yo la conocí con 12 años más o menos. Claro, la trajeron un día porque después se vino a vivir al pueblo, digamos. Pero cuando la traen porque le vieron la marcha en un centro de salud. Entonces me llama una de las médicas del centro de salud y me dice, hay una nena, está grande, me dice, ya terminó la primaria, me dice, pero camina en unos patos. Dice, para mí te la boca de la cruzada. Bueno, le digo, ahí. Bueno, la trajeron un día, según la radiografía, tiene las cabezas femorales a nivel casi de las 3 milímetros, arriba. Con neoacetauro, con todo. Bueno, por supuesto que cuando la vimos, ella se manejaba. ¿No se entiende dolor? No. No claro, ¿y por qué no le llamó la atención a la familia? Porque era bilateral. Entonces no tenía un acortamiento, una pierna. Ella fue como más cortita siempre, más bajita, siempre caminó tipo patito. Claro, así, claro, cuando hay un acortamiento, y es de un solo lado, se nota un montón. Y al haber una discrepancia es como que llama más la atención.
Bueno, la cuestión es que le hicimos todas las cosas para que la lleven a garra, a vean, porque claro, ya en ese estado de luxación es muy necesario hacer una cirugía reconstructiva completa. Bueno, una vez le dijeron que era quirúrgico, pero nunca más. No quiso saber nada, se negó bajo todo tipo de circunstancias que ella no quiso. No hubo manera de tenerlo con psicólogos, ¿no? Y ella, bueno, ella es mamá, tiene 2 hijos, 2 varones, por suerte. 2 varones, por suerte, que nos controlamos de bebé, no tienen absolutamente nada. Entonces tienen la discapacidad motriz, está limitada un poco en todas las cosas que hacen, pero es la verla, una vez que camina, que media, le da con un patito, pero no. ¿Y hasta qué edad evoluciona eso? Hasta que cierran los cartílagos de crecimiento, hasta que cierran la fisis. Lo que pasa es que con los años, ¿qué van a hacer? Una artrosis secundaria. Porque no tiene el acetábulo donde tiene que ir. Fabricó un acetábulo nuevo más arriba. ¿Hace cuánto tiempo de internación necesita una persona para operarse? ¿Para eso? No, en general la internación puede llegar a ser una semana. Para una internación. Por quirúrgico otra cosa. No, por quirúrgico tengo de 6 meses. Claro, porque hay que hacer una osteotomía correctora, hay que hacer una osteotomía desrotadora del fémur, porque depende en qué estado esté, son los pasos que vos tenés que hacer para corregirlo. Cuanto más grande eres, más pasos tiene la cirugía. Que algunas displasias tomadas muy a tiempo, ni siquiera necesitan un paso quirúrgico. Y ella ahora ya no se puede colocar. No quiere. Bueno, pero en caso que quiera, es Y más tiempo. en este caso ya iría a una reconstrucción de cadera con una prótesis y que su cadera quede desartrósica. Y más tiempo de. No necesitando más tiempo. Pero ella no quiere. Ya le hemos hablado de todas las maneras posibles, con psicólogo de por medio. No quiere. Se niega. Es más, le hicimos el Certificado Nacional de Discapacidad y ella te dice, ¿y para qué me lo van a hacer? O a la junta, yo le preguntaron, ¿en qué tenés dificultad? En nada. Yo la miraba, en nada. Entonces, cuando en nada, entonces están las juntas, me dicen, ¿qué pongo si me dicen nada? Le digo, Juana, ¿cuántas cuadras caminás? No, yo camino. Bueno, pero ¿cuántas cuadras caminás sin cansarte? Y capaz que una me dice y me siento un ratito, dice y después sigo. Bueno, así tuvimos. Le digo, ¿puedes andar en bicicleta? No. ¿Podés subir una escalera? Y no, me duele. Bueno, digo, eso es lo que te está preguntando el doctor. ¿Cuál es tu dificultad para las actividades, para la vida diaria? Bien, nada, no tengo nada. Ella no tiene nada. En fin, es un personaje. Pero bueno, ¿ven? Acá tienen esta nena, ¿sí? Fíjense cómo es donde se apoya en la cadera sana y cómo es cuando se apoya en la cadera patológica. Bien. La ecografía, para realizar el diagnóstico, además de las maniobras y el examen físico, que es fundamental, necesitamos hacer diagnósticos por imagen. La ecografía, como yo les había dicho anteriormente, es muy útil, sobre todo en los primeros 3, 4, 5 meses de vida, ¿sí? Es inocua, no tiene ningún tipo de rayos, como es una radiografía. Es operador dependiente, o sea que yo necesito que la persona que la haga sea una persona entrenada en este tipo de ecografías y tiene la ventaja de poder valorar la situación dinámica de la cadera. ¿Sí? Yo realizo las maniobras mientras estoy mirando y me fijo si se subluxa, si hay alguna imagen de impingement, esto es, de genera una tracción si la cadera pivotea, se mueve, todo eso nos sirve para eso. Y la radiografía, que es un método que ha sido mucho más universal en el uso y en el tiempo, ¿sí?
que no es operador dependiente, con que esté realizada con la técnica convencional, todos podemos verla y realizar estas mediciones. ¿Qué se pide para hacer esto? Una radiografía de ambas caderas frente, y podemos también pedir una posición que se llama posición de von Rosen, que es un frente de cadera, pero que generamos una abducción de 45 grados con rotación interna. En esta posición, la cabeza femoral queda exactamente centrada a nivel del coxis. ¿Está? Para eso se pide. Se coloca, lo que se hace es una protección gonadal, esto es, se coloca una pequeña chapita de metal, y se coloca en esta zona para proteger los testículos del bebé o los ovarios de la bebé, en el caso de que están, para evitar la radiación. Hoy, eso en general no se hace, ¿por qué? Porque los equipos de rayos actuales son equipos de rayos que se llaman colimados, filtrados, con filtros, entonces el riesgo que se tiene ya prácticamente es inexistente. Sí, se utilizaba mucho antes cuando los equipos de rayos tenían una radiación bastante más potente, digamos. Bien, vamos a realizar sobre esta radiografía algunas mediciones. Lo primero que vamos a hacer, esperen que quiero ver si tengo la otra imagen, es trazar unas líneas. Vamos a trazar dos líneas que se llaman línea de Perkins y líneas de Hinkel-Reichen. Estas líneas, ¿sí?, van a ser la línea de Hinkel-Reichen, que es una línea que va a pasar por la base del cartílago trirradial. O bien, también por el borde acetabular inferior. Este es el acetábulo, el borde acetabular inferior. ¿Sí? Es esta línea. Y luego vamos a trazar dos líneas, que se llaman líneas de Perkins, que se trazan por la línea externa del acetábulo. ¿Está? Estas dos líneas me van a determinar esto. 4 cuadrantes. Que se llaman cuadrantes de Blum. Son dos líneas. Si no se acuerdan los nombres, no importa. Lo que sí necesito que ustedes me digan por dónde pasan. Las líneas que pasan por el borde acetabular inferior y las dos líneas que cortan de arriba hacia abajo por el borde acetabular externo. ¿Está? Bien. Vamos a determinar 4 cuadrantes. ¿Sí? ¿Dónde debe estar el núcleo de osificación de la cabeza femoral? ¿En qué cuadrante? En el cuadrante inferior interno. ¿Está? Si está en otro cuadrante, algo está mal. Fíjense dónde está. Este está acá y este está acá. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la cadera patológica? Esto como primer imagen que yo voy a ver de una radiografía. A ver qué estoy viendo. Acá tiene las líneas, Hinkel-Reichen, líneas de Perkins, esto es la cadera sana, cadera patológica. ¿Qué otra cosa vamos a medir? Tomando esta línea, que pasa por el borde interno o inferior de los acetábulos, vamos a realizar un ángulo, que es el ángulo de Coleman. Que voy a trazar una línea que une los dos bordes acetabulares formando un ángulo. Cadera normal, cadera patológica. Ese ángulo siempre debe medir 30 grados o menos. Si mide 35, es una cadera dudosa, podríamos decir de inclinación de techo displásico, y si mide más, es una cadera francamente patológica. Ya cuando mide más de 30, la empezamos a mirar medio normal. Lo habitual es que midan 25, 27.
¿Entendido eso? Bien. Fíjense la medición de ese ángulo y fíjense. Fíjense dónde está la cabeza femoral acá, fíjense dónde está acá. Hay otra línea que se toma que se llama línea o arcada de Shelton. Esto está muy bien explicado en los dos videitos sobre radiografías con líneas de color, que está re lindo. La línea o arcada de Shelton es un arco que se forma entre el borde interno del cuello femoral que hace seguirse por el borde del agujero obturatriz en su margen mediano. Que debe hacer un rulo o un círculo, ¿no? Sería como un círculo que haríamos acá. Fíjense en esta cadera que está, este fémur está por fuera de la línea, está alejado. Fíjense que este ángulo es un poquito más largo. Yo medimos siempre, pero es bueno que se pueda ver porque es un elemento más. Y acá tienen en la radiografía cómo está tomada. Esto es todo normal, ¿está? Esto es todo normal. Las otras son estas líneas amarillas, ¿sí? Que se llaman líneas de Chiodin-Rivarola, que no todo el mundo las hace, pero que trazan una línea que pasa por la base de la metáfisis, ¿sí? Y por el acetábulo, o sea, continúa la línea del ángulo de Coleman. Estas dos líneas nunca se cortan, son líneas paralelas. Cuando yo tengo un acetábulo displástico, o sea, así, esta línea viene y me corta a la inferior. ¿Está? Me olvidé de poner si tengo allí de pantalla. Bien. ¿Está entendido? ¿Cómo se realiza el tratamiento? Miren los videos, porque los videos se los va haciendo por línea, por colores. Están hermosos. Sí. A mí me pasa lo mismo con mi máquina. Igual. Antes de los 6 meses, del bebé, el objetivo es mantener una abducción de ambas caderas mediante algún tipo de dispositivo. Los dispositivos más comúnmente utilizados son, cuando los bebés son muy chiquititos, utilizamos un sistema parecido a este. Eso se llama férula de Fresca. El año que viene en ortesis vamos a hablar específicamente de todas estas ortesis. Por lo pronto ustedes pueden decirle que son ortesis de abducción. Les voy a contar un poquito de qué se trata, pero para que más o menos tengan una idea. Esta ortesis de abducción, en este caso es una ortesis de termoplástico que es rígida, pero que cuando los bebés son muy chiquititos, lo que hacemos, las hacemos fabricar de manera casera. ¿Con qué? Con espuma de poliuretano, con goma espuma. Hacemos un rectángulo, que depende del tamaño del bebé, puede tener 20 o 25 centímetros de ancho, todo depende de si es un bebé muy chiquito, y más o menos 60-70 centímetros de largo. Eso se forra en una tela de algodón y se le colocan 2 cintas arriba, a la mitad, y 2 cintas arriba o 2 cintas abajo. ¿Qué se hace? Acostamos el bebé arriba de ese pilar, se lo colocamos por el medio y le atamos los 2 cintas. ¿Qué hace eso? Es mantener el bebé en abducción. No, un paño. Antiguamente se decía que había que ponerle doble pañal a los niños. Claro, doble pañal de tela. La vez pasada vino una mamá y me dijeron que le ponga doble pañal descartable. Un concepto que estaba bien para cuando existían los pañales de tela, que eran un bulto así, que seguramente ninguno usó. ¿Ah, sí? ¿Sí los pañales de tela? Porque ya en los 80 empezaron a aparecer los pañales de tela, o antes también.
Yo soy del 71, así que estoy al horno. Pero ya en los 80 había algunos pañales descartables, porque yo recuerdo de esos sobrinos de los hijos de una prima mía, pero se usaban así como para salir, cosas así muy puntuales. Ya después, bueno, ahora está volviendo del tema de las cuestiones descartables y demás, ahora han vuelto como otra vez a los pañales de tela, el pañal, el chimpá y la bombacha de goma. Eran elementos de nuestra infancia. Bien. Paspado, como dice, había que lavarlo con jabón blanco, dejarlo entre el moco, ponerlo calzón. Pregúntenle a sus mamás, no, pregúntenle a sus abuelas, pregúntenle cómo era el tema de los pañales. Imaginar que sería 2 o 3 bebés. ¿Quién no iban a dejar rapidísimo los pañales de los bebés? Al toque. No había muchas opciones. Bueno, entonces en ese momento sí uno colocaba esas compresas, que eran como rectángulos así, se colocaban 2, entonces se quedaba una cosa así, entre eso, el chimpá y no sé cuántas cosas más, lo daban así, listo. Bueno, generaba eso. También existe esta es una fresca tradicional, que es de material termoplástico. Esta es otra que se utiliza en la abducción. Lo que más se utiliza es aquello que está allá arriba, que se llama arnés de Pavlik. El arnés de Pavlik es un dispositivo que se utiliza para el tratamiento de la enfermedad laxante, que tiene una región superior, que va a la altura de las mamilas, con 2 abrazaderas que toman los hombros, cruzada por atrás. Desde la parte de adelante salen 2 tiras, que son estas, que toman el pie, y desde atrás sale una posterior, ¿sí? Estas generan flexión y las posteriores son las que generan abducción. Y la otra que se utiliza en nuestro medio muy comúnmente es aquella que está allá, que es la férula de Windel. Es una férula de material termoplástico, una abducción fija, ¿sí? Y que esta sobre todo tiene la ventaja de que uno puede higienizar al bebé sin sacar la ortesis, sobre todo en las caderas que no deben moverse, que deben dejarse con el sistema. La bolsa todo el día. Todo el día. Todo el día. No hay que elongarlo, ¿no? No. ¿Para higienizarlo? ¿Cómo? Para higienizarlo. Cuando tiene las otras ortesis, sí. Lo que pasa es que se usan para cosas distintas. Algunas se usan para caderas muy displásicas. Cuando son displasias leves a moderadas, no hay problema, porque vos lo pones y lo sacás y listo. Pero cuando hay caderas que se colocan y se descolocan del lugar, no se pueden mover. Por eso se usa la red de palo. Bien. Entre los 6 y los 18 meses se utiliza la férula de Windel, que es la que vimos más durita, ¿sí? Y en algunos casos, el tratamiento acá ya puede llegar a ser quirúrgico, cuando son caderas luxadas. A veces tenemos niños pequeños que evolucionan mal, porque tienen una displasia entre moderada y grave, y no es suficiente con el tratamiento con el arnés y la deducción. O a veces también son bebés que tienen en el acetábulo material graso metido dentro del acetábulo, material interpuesto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que entrar a hacer una cirugía para sacar lo que está ahí adentro para que la cabeza se pueda colocar. En ese caso, se pueden hacer cirugías, que se hacen siempre bajo anestesia general, que se hacen con técnica de partes blandas, que se llama. Esa es una técnica que se llama estenotomía técnica de Ludlow. Esto no es para que lo aprendan y lo repitan, que se lo cuento. Es una técnica que se hace un ingreso a través de la región de los aductores, solo de partes blandas, se hace un orificio, se ingresa a la cavidad del acetábulo, se limpia lo que hay, se recoloca la cadera y se cortan muchas veces los aductores. ¿Para qué? Para que no tensen. Entonces permitan una mayor abducción. ¿Sí? Después se realiza
una técnica de yeso como aquellas que ven allá arriba, como eso, para mantenerlo durante 2 meses en esa posición. Y después sí, se retira y se deja una férula de humo. Cuando el bebé inició la marcha, con una cadera clásica severa o luxada, como la que ustedes ven allá arriba, ya vamos a necesitar otras cosas. Lo que vamos a necesitar es cirugía con tiempos óseos, que se llaman. O sea, osteotomía. Vamos a tener que cortar, por decirlo de alguna manera, el hueso para poder volver a formar una nueva cadera. La osteotomía de Salter, o de Solter, no sé si la conoce, es una cirugía muy común. Ahí tienen la cadera de este niño como estaba, y aquí tienen su cadera como está después, con la evolución. ¿Qué se hace? A ver, lo que se hace es ingresar, este es el acetábulo que estaba pegado acá. Lo que se hace es ingresar a la parte de arriba del techo, esta es una de las técnicas, hay un montón más. Ingresar por encima del techo del acetábulo, se hace un corte, se desciende este techo que estaba así, yo lo abro, lo bajo, y en ese espacio que está ahí, saco un pedazo de cresta ilíaca, en el caso de estos bebés es una cresta muy blandita, se corta, un triángulo de la cresta, y se coloca acá. Y se le colocan 2 clavijas. Entonces, de esta manera, eso se integra al hueso del techo del acetábulo y ya aumenté la cobertura del techo. A veces con eso solo es suficiente. Si yo tengo, que es lo que se hizo acá, pero muchas veces el cuello femoral queda como está ahí, como muy largo, ¿sí? ¿Sí? Muy en valgo. Entonces lo que se hace es un corte por debajo con una cuña y se lo inclina. Eso se llama osteotomía desdotadora de fémur. Que a veces hay que agregarlo cuando los niños son un poquito más grandes. O bien han crecido demasiado en poco tiempo y no nos alcanza con solo esto. Pasa por el ligamento redondo, por ejemplo, Nada. cuando se va formando de esta manera. Nada. No queda, digamos, No, se estiran. Se estiran. Se estiran. No, no pasa nada. No, no pasa nada. En general no ni se tocan. Ni se tocan. Tampoco. No. Por supuesto que hay que ingresar y las vías de abordaje tienen que ser las correctas, ¿no es cierto? No vamos a ingresar por cualquier lado. Claro, pero pensando en el resultado hoy que se había elevado hasta las tarjetas ilíacas. Bueno, como parece mucho. Sí, parece mucho, pero en realidad es como que no se le da como mucha relevancia. O sea, no tiene ninguna secuela. No. No, fíjense, esa cadera es una cadera prácticamente restituida. ¿La conocía Malenita vos? Una de las nenas que tenemos allá. A Malenita le sacaron las 2 clavijas no hace tanto. De una cirugía de esta, es una nena que la diagnosticamos bastante grandecita porque vino también. Me la mandaron de un centro de salud que venía hasta Playa. Sí, claro. Y cuando yo la vi venir caminando, sí. Tenía casi 2 años. Hicieron una cirugía de reconstrucción, quedó impecable. Operaron en el Garrahan. Y la verdad que un lujo. Ya está grande, ya está como con 17, 18 años creo que tiene ya. Bien. Acá tienen algunas imágenes para que ustedes vean. La cadera luxada unilateral, un solo lado. ¿Ven? Esto es lo que yo les decía. ¿Ven dónde están? Estas son luxaciones muy groseras, ¿ven? Ahí hacen como un neoacetábulo. Miren esto. Esa es la radiografía de Juana. Esa que tengo. ¿Ustedes ven dónde están las 2 cabezas femorales? Esto era de Juana. No está acá.
Se lo está por ver. Se nota como formó un acetábulo nuevo. Hay una señora también, que yo creo que tiene cerca de 70, 80 años, grande, de domingo también. Que vos la ves como una cosa rara, porque es como desproporcionada en el largo de su miembro. Claro, tiene 20 centímetros de fémur metido dentro de la pelvis. Y acá tienen, esto es de un adulto ya, ¿no? Una cadera de adultos. Miren dónde está el acetábulo, acá, ahí. Y es importante, resumiendo un poquito esto, que el tratamiento es más exitoso cuando el niño es más pequeño, cuanto más chiquito mejor. Que siempre debe ser diagnosticado antes de los 3 meses, siempre antes del primer año de vida, siempre antes que inicie la marcha. El rol del pediatra en el diagnóstico precoz es un rol muy importante y la consulta temprana al especialista para poder ser tratado, y que debe estar incluido dentro de los controles de rutina de todos los bebés la pesquisa ecográfica o radiográfica antes de los 3 meses o a los 3 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo detectarlo precozmente va a hacer que yo tenga menor secuelas en cuanto a la discapacidad que va a tener un niño. Y acá está lo que les contaba hoy de los 3 videos. ¿Vamos? ¿Preguntas? Se aburrieron. Se aburrieron. Bueno, chicos. La semana que viene, estén atentos al campus porque van a tener las clases con Andrea. Ya le voy a preguntar. Ah, me parece que sí que faltaba eso nomás. Sí. Bueno.